Mixtele.tv. Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante porque vamos a hablar del sindicato de Pemex a través de la generación de los partidos políticos en México. Y el día de hoy tenemos a dos grandes amigos y sobre todo conocedores del tema. Empiezo por las damas. María de Lourdes Díaz, gracias. Lula, así más sencillo. Gracias, Lula. Muchas gracias. Y Carlos Díaz Leirón, analista político y bueno, gracias, Carlos. Al contrario, muy amable. Y fíjense que cuando estaba desarrollando este tema, muchas personas empezaron a hablarme y decirme que el sindicato, que no es, que si es autónomo, que no es autónomo, que ha sido presa de los partidos políticos, etc. Pero independientemente de ello, lo que sí me gustaría saber, en principio, Lula, en este momento, ahora, ¿cuántos sindicatos hay de petróleos mexicanos? Porque tal parecería que yo conocía uno, y hace poco se habló de otro sindicato que surgía, entonces, y se hablaba de la libertad sindical, y perdón, nada más, antes de, como punto de partida, platícanos un poco. Bueno, nosotros somos el Movimiento Nacional de Transformación Petrolera y somos la Resistencia Democrática Pacífica. Para nosotros no hay otro sindicato más que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que se fundó en 1935 con nuestros abuelos, y que fue creciendo con nuestros padres. Por ahí surgió, para nosotros así lo llamamos, un sindicato patito, un sindicato que no tiene nada que ver con las luchas de los trabajadores petroleros, un sindicato que es una compañía desde nuestro punto de vista, porque no va a abonar en nada a los trabajadores, lo único que hizo fue llegar a dividir a la clase trabajadora petrolera. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con ese sindicato y únicamente reconocemos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que es por el que estamos luchando. Ok. Carlos, sí. Y de repente parecería que ser el botín de todos, ¿no? De todos los sexenios, de todos los partidos, de todos los movimientos. Parece que la gran manzana de la discordia es este sindicato, ¿no? Pues claro, porque entendamos que la aportación de Pemex al gasto público representó durante muchas décadas el 30-35% del gasto público. Entonces era un recurso muy importante para la promoción del desarrollo del país. Entonces Pemex aportó mucho en ese sentido. Por otro lado, bueno, también cuando hablamos del sindicato o del sindicalismo en México, uno de los sindicatos fundamentales del país, precisamente que se formó en la etapa del cardenismo, es precisamente el sindicato petrolero. Y este sindicato prácticamente va configurando el sindicalismo de aquella gran central que también nació en el 36, la Confederación de Trabajadores de CTM, de Trabajadores de México, la CTM, que nace con Vicente Lombardo Toledano, y posteriormente, bueno, vienen una serie de nuevos liderazgos y llega el liderazgo, entre otras gentes, Fernando Amilpa, luego llega Fidel Velázquez, y Fidel Velázquez retoma nuevamente el liderazgo, y desde 1950 hasta 1997 que muere Fidel, prácticamente sale con las patas por delante, como se dice de manera coloquial. Entonces eran sindicatos prácticamente vitalicios, y fundamentalmente como eran sindicatos que sabían moverse. Acuérdate de la máxima de Fidel Velázquez: el que se mueve no sale en la foto. O él regularmente lo que hacía era que estaba con el presidente en turno, vive el rey, muere el rey, ¿no? El rey que se iba murió, se ponía las órdenes del nuevo presidente. Entonces un sindicalismo que tenía un acuerdo muy importante, pero de subordinación entre el presidente en turno. Pero Fidel supo jugar este juego, ¿no? Y también jugó este juego en función
de lo que se conoce una etapa dorada de la economía mexicana, ¿no? El desarrollo estabilizador, el milagro mexicano. Entonces fueron movimientos interesantes en donde prácticamente los liderazgos pues tenían un sustento de mejores salarios que alcanzaba un ingreso para que la familia más o menos tuviera movilidad social hacia arriba, ascendente. Y bueno, después, posteriormente, se conoce lo que es el sindicalismo corporativo, ¿no? Corporativismo, que se le llama, ¿no? Que es un sindicalismo subordinado al Estado y subordinado al gobierno en turno, al gobernante en turno. Entonces, bueno, ahora en una etapa donde hay más participación de la sociedad civil organizada, pues prácticamente surgen nuevos liderazgos, porque ese tipo de liderazgo, los famosos sindicalismos charros o sindicalismos controlados. O corporativos, como manejas. O corporativos. Corporativos. Sí, ya no funcionan de manera adecuada para un sistema que prácticamente en la elección de julio del año pasado, pues prácticamente acabó con una serie de maneras de hacer política, entre ellos agotó el sistema político en la óptica partidista y en la óptica sindical también. Tiene que haber reconfiguraciones por ahí. Pero Lula, a mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Sí. Primero, siempre que hablo de sindicatos, hablo de líderes, perdón, por deformación o por formación, como quieras llamarle, siempre parto de los líderes que son hombres. Así es. Aquí ya hay una disrupción porque ya hay una mujer. Y segundo lugar, estás hablando de un momento que, de acuerdo con las reformas, etcétera, se está acabando con ese sindicalismo que conocíamos nosotros, que era más que nada... el sindicalismo charro que comentaba ahorita. Se puede llegar a ser el sindicalismo. Y fíjate que pasó algo interesante. El sindicalismo charro nace con un líder ferrocarrilero allá de los años 30, 40, 50. Le decían el Charro Díaz de León, pues que sea pariente mío, ¿no? Pero ¿por qué? De ahí viene el charrismo, fíjate, cada palabra tiene su origen muy claro. Y le decían el Charro Díaz de León porque le gustaba vestirse como charro. Entonces era un líder con estas características de subordinación, corporativo, al gobernante en turno, entonces pues no había bronca, ¿no? Muere el rey, vive el rey, señor presidente, estoy a sus órdenes, ¿no? Entonces era por ahí. No, pero además nosotros también tuvimos como petroleros al charrito Pemex, Claro. que era pequeñito, se Oye. vestía de charrito y era el representativo, incluso lo tenemos en muchas imágenes, Sí, claro. al charrito Pemex. Bueno, esto del charrismo sindical, efectivamente, para nosotros, tiene mucho que ver con el enquistamiento que hubo de esos líderes que trabajaron el corporativismo y que fueron poco a poco creando toda una estructura dentro de los sindicatos, de tal manera que el corporativismo significa el sometimiento de los trabajadores en cuanto a sus libertades sindicales. La democracia sindical se vio cancelada totalmente con la aparición de estos líderes que por décadas fueron ellos enquistándose en los sindicatos. En el caso del Sindicato de Trabajadores Petroleros, pues nosotros tuvimos a la quina, a Joaquín Hernández Galicia, Claro. un gran líder que hasta 1989, que fue aprendido por Carlos Salinas de Gortari, el famoso quinazo, que para nosotros Joaquín Hernández Galicia efectivamente representa ese corporativismo, representa a ese charrismo sindical, pero además representó para los trabajadores, efectivamente, como decía Carlos, el tema de ese periodo de sindicalismo dorado. Porque Joaquín Hernández Galicia, pues sí propició muchos espacios, muchas libertades a los trabajadores, pero además nosotros consideramos que había corrupción. En 1989, este sindicalismo petrolero pues desapareció y surge una nueva etapa en 1993 con el arribo de Carlos Antonio Romero de Champs. Nosotros sabemos que la aprehensión de Joaquín Hernández Galicia para los trabajadores petroleros fue más que nada la entrega de nuestro contrato colectivo de trabajo. Con más de 500 cláusulas, violentaron nuestro contrato colectivo de trabajo y sobre todo que se vislumbra ya
la privatización de Petróleos Mexicanos, que nosotros desde 1983 como movimiento democrático, pues lo veníamos enmarcando, veníamos trabajando esta situación de que ya se veía la privatización, veíamos tiempos y movimientos, los principios de la automatización y la robotización en Petróleos Mexicanos. Entonces nosotros ya sabíamos hacia dónde se estaba encaminando la industria petrolera. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver me gustaría regresar a algo. Sí. Realmente, hoy por hoy, se puede hablar de que siguen existiendo el charrismo en el sindicato y más en el sindicato de Pemex, esa es una. Y la otra, volver a hacer énfasis. Perfecto. El liderazgo femenino en esta etapa del sindicato de Pemex. No me respondan ahora, hacemos una pausa, volvemos, estamos en tus propias palabras. Muchas gracias. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una Astele.tv. Astele.tv. En tus propias palabras, yo siempre lo digo y es una frase trillada, está más interesante lo que estamos comentando aquí, nos vamos a descalabrar todos, pero bueno. Lula, Carlos, antes de irnos a la pausa les comentaba,
¿realmente se sigue manejando el charrismo en este concepto del sindicato? Sí. Sí, nosotros estamos precisamente, esa es la lucha que tenemos los trabajadores petroleros en este momento, porque el Movimiento Nacional de Transformación Petrolera surge precisamente como respaldo al nuevo gobierno democrático. Nosotros sabemos que este nuevo gobierno se está enfrentando a los neoliberales a través de las instituciones. Ellos no han dejado el país, lo sabemos. Y uno de ellos pues es Carlos Antonio Romero Deschamps, que es el guachicolero mayor, así nosotros lo calificamos, el que ha orquestado por décadas la corrupción en Petróleos Mexicanos. Director de Petróleos Mexicanos que llega, director de Petróleos Mexicanos que se amafia con Carlos Antonio Romero Deschamps. En este caso, obviamente el ingeniero Octavio Romero Oropeza no tiene nada que ver con Carlos Antonio Romero Deschamps y están tomando medidas muy drásticas al seno de la industria petrolera, que los charros sindicales están disminuidos. Para nosotros esto es de mucha alegría para los trabajadores, porque sabemos que efectivamente vamos rumbo hacia la democracia sindical. Charrismo sindical lo tenemos que desterrar de nuestro país. ¿Por qué? Porque ha significado retrocesos a los trabajadores, significa mucha opresión, lo que señalaba libertades democráticas que se han perdido. Los sindicatos surgen como instrumento de lucha, son los mediadores con el patrón y los trabajadores. Y los sindicatos, como bien lo señalaba Carlos, se convirtieron en ese corporativismo, en esa forma de control hacia los trabajadores que pues en estos momentos está, por ejemplo, la CTM, que es de origen priista y que nosotros estamos luchando por desaparecer a la CTM. Todos esos sindicatos se tienen que democratizar, se tiene que entender que estamos ya en un periodo en nuestro país diferente, en el que estamos luchando venimos por décadas luchando por libertades democráticas que en la cuarta transformación de la vida pública de México se tienen que dar. Esos liderazgos obsoletos, liderazgos ya con mucha oxidación, podemos decirlo así, tienen ya que erradicarse de nuestro país y surgir nuevos liderazgos que estén precisamente en los principios y valores que marca la cuarta transformación. Cero tolerancia a la corrupción. Nosotros estamos trabajando cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la violencia de género. Nosotros estamos luchando porque nuestras compañeras han sido violentadas, no solo por los funcionarios de la industria petrolera, sino también por los charros sindicales. Entonces ahí nosotros estamos en esta gran lucha en estos momentos porque Carlos Antonio Romero Deschamps salga de nuestro sindicato de trabajadores petroleros. No vamos a descansar, es una consigna que tenemos desde antes de las elecciones, porque tenemos ya 40 años en esta lucha de democracia sindical en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Fui antiquinista, luchamos ante Joaquín, pero Joaquín era tenía un liderazgo que hacía apertura con los trabajadores, los escuchaba, ¿sí? Para saber, él decía a sus enemigos qué pensaban de él. Entonces Joaquín se reunía con la oposición y Carlos Romero lo único que ha hecho es golpear, desaparecer, secuestrar a nuestros compañeros. Por esta razón nosotros estamos impulsando la democracia sindical a través del voto personal, libre, directo y secreto. Aquí me parece muy interesante, y antes de ir contigo, nada más te pregunto rápido, ¿dónde estaba el sindicato cuando fue el asunto de oceanografía? O sea que de alguna manera más de 10,000 trabajadores en la calle, ¿dónde estaba el sindicato? ¿Dónde estaba el sindicato que se oponía a esta decisión absurda? Exacto. O estas acciones. ¿Dónde estaba el sindicato el 20 de diciembre del 2013? Cuando se hizo el decreto constitucional de la reforma energética. ¿A dónde estaba? ¿Sí? Carlos Antonio Romero Deschamps es un traidor a los trabajadores petroleros. Lo dijo.
no vamos a permitir que ningún trabajador sindicalizado sea lesionado en sus intereses. Tuvimos más de 40,000 desempleados que en estos momentos, con la refinería de Dos Bocas Tabasco, nosotros consideramos que va a haber un gran auge al empleo, sobre todo en la zona sur, que fue la más golpeada con el desempleo. Ok. Carlos, en este contexto, ¿qué nos puedes decir? Mira, por ejemplo, retomando nuevamente la cuestión histórica del sindicalismo, como ha sido un sindicalismo subordinado a los intereses del grupo en el poder, vemos rápidamente la historia. Por ejemplo, el primer liderazgo interesante que hubo posterior a la revolución fue aquel surgido del Partido Laborista Mexicano, que lo lideró Luis N. Morones. Pero Morones también fue el creador importante de lo que fue la CROM en 1918. Entonces, esa organización obrera le dio la posibilidad del nacimiento del Partido Laborista Mexicano, y que fue el partido fundamental en la etapa del obregonismo y del callismo. Pero aquí pasa algo interesante. Cuando un liderazgo sindical se quiere pasar de la raya en función del grupo en el poder, porque también estos líderes sindicales nacieron con el apoyo del gobierno en turno o del Estado. Le pasó a Morones, se quiso pasar de la raya y lo tronaron. En alguna otra medida también Vicente Lomardo Toledano, en el 36 que crea la CTM, en el 47 sale del partido en el poder, en ese momento ya como PRI, que el PRI, acuérdate que primero en 29 es PNR. Luego en 1938 es PRM, y en 1946 es PRI. Entonces, cuando llega como candidato a la presidencia de la República el liceo Miguel Alemán, que llega el civilismo al poder, se acaba prácticamente los generales en ese momento, Vicente Lomardo Toledano, bueno, pues también quiso imponer un liderazgo interesante al grupo que llegaba al poder. Y en ese sentido, prácticamente es sacado de la esfera del poder, y él forma un partido en aquel momento, en el 48, forma el Partido Popular. Y ese partido pues nace de manera pues muy testimonial, no es un partido que tenga influencia importante. Y hasta 1960 cambia a Partido Popular Socialista, que posteriormente fue un partido que regularmente fue un partido satélite del PRI, que siempre apoyaba a los candidatos del PRI en la presidencia de la República, ¿no? Ese otro liderazgo sindical también, que se quiere pasar de la raya en función de lo que planteaban en el grupo en el poder, es prácticamente expulsado de la esfera del poder. Seguimos caminando en la historia y llegamos hasta la etapa de la quina. La quina también, bueno, la etapa de la elección de Carlos Salinas de Gortari en 88, él se manifiesta de manera muy abierta a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Entonces, Carlos Salinas no le perdona esa traición, porque él nace desde el poder, y cuando ya están en el poder creen que ellos son los grandes líderes, y no son grandes líderes, es mentira. Son líderes fabricados prácticamente. Luego pasa en la etapa ahora con Peña Nieto, con la maestra Elvester, el líder sindical de los maestros, pues también es otra, el líder inventada. Y de repente, con todo el poder y todo lo que creen que ellos son los grandes líderes y las grandes masas los van a seguir. No, no han surgido liderazgos en los últimos 100 años de este país, liderazgos importantes que surjan de la base. No ha habido líderes sindicales en ese sentido. Yo creo que el único liderazgo así popular que ha surgido en los últimos tiempos es el de Andrés Manuel, sí, que tiene un liderazgo, pero no ha sido líder sindical, es un líder político. Bueno, entonces vemos que los liderazgos sindicales también se tienen que acomodar a nuevas circunstancias. Ahorita decía Lula el tema de Dos Bocas. Yo en lo que conozco del tema de buscar un planeta habitable en el mundo, están ahorita de manera fundamental atacando la producción de los energéticos tradicionales y ortodoxos. Entonces, muchos expertos han dicho que el tema de Dos Bocas es un tema fallido desde el punto de vista rentable, y desde el punto de vista medioambientalista también no es correcto.
tenemos que entender un punto muy importante en el mundo. El mundo ahorita ya no son las soberanías del siglo pasado. Ahora el concepto de soberanía cambia por el concepto cosoberanía. Mi soberanía está en función de la soberanía de mi vecino del norte, del centro, del sur y de otra parte del mundo. Entonces, lo que haga México como parte de la casa global que es el planeta Tierra, lo que eche a perder México en la parte medioambientalista le va a generar problemas al planeta. Entonces ahora o nos metemos en el asunto de cuidar el planeta, ve las sequías, ve las inundaciones, ve los calores que están dando en este momento, tenemos que cuidar. Entonces lo que tenemos que hacer ahorita es buscar economías verdes, y aunque el petróleo de dos bocas pudiera dar ciertas cosas, ya no es correcto. Entonces la posición de Andrés Manuel de buscar la posibilidad de volver a las explotaciones tradicionales en el tema petrolero no son correctas. El mundo ya no aguanta tanta tontería que estamos haciendo. Entonces, los liderazgos sindicales también tienen que luchar por la conservación del planeta. La naturaleza nos da muchas cosas, pero nosotros, ¿qué hacemos por la naturaleza? Es muy importante en este momento hacer ese tipo de cosas. Y los líderes sindicales, bueno, para acabar pronto, pues yo no veo líderes sindicales en este momento. Ojalá y Lula nos sorprenda, que sea una gran líder. Nos va a sorprender, sin duda. Que nos sorprenda. Me gustaría tenerla aquí, que la acabo de conocer, que sea una líder, pero vamos, tienes que ser una líder con una formación. Yo, como digo, este país necesita estadistas. Nosotros en este país, yo siempre lo he dicho, hemos tenido 3 estadistas. Juárez el primero, el segundo Porfirio Díaz y el tercero Cárdenas. Nos falta un 4.º estadista, no lo tenemos. Andrés Manuel tuvo la gran oportunidad de cuando llegó al poder de ser el gran estadista, pero le falló. Un gran político para ganar elecciones, pero a la hora de gobernar está resultando pésimo, es el gran problema de él. Y si no se deja ayudar, es la locura. Un gran político tiene que tener, para mí, 3 conocimientos básicos. Un gran conocimiento de la historia política del país y del mundo, un gran conocimiento de la historia económica de México y del mundo, y un gran conocimiento psicológico del pueblo que quiere empujar, y ser muy generoso para tratar de convocar a lo mejor, sean o no sean amigos, sean gente que vengan a aportar para empujar a un país, que tenemos un país maravilloso, necesitamos el gran conductor. Perdón, Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa, Sí. me están llamando, pero dentro de ese dinamismo y de esa transformación, yo te diría, dijo una palabra clave, Carlos, ayudar. Te pregunto, ¿cómo el sindicato se puede ayudar en estos momentos de, pues, digamos que no es abundancia, yo le diría más crisis que abundancia, pero también la crisis refleja oportunidad, en estos momentos regresar a ser la fortaleza de un movimiento sindical en pro de los trabajadores? Claro no me que respondas ahora, si te parece bien hacemos una pequeña pausa, volvemos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia.
Astele.tv. 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 Regresamos, amigos, de En tus propias palabras. Lula, en este momento, reitero, no sé si sea crisis o oportunidad. Lo cierto es que así está el sindicato. Te puede llegar que eso ha sido un sindicato que le han pegado por todos lados, que de alguna manera sí tiene algunos daños fuertes, desempleo, no representa al 100 a sus agremiados. Podemos hablar de muchas cosas, pero eso sería parte de historia. Te pregunto, en tu papel, ¿qué es lo que harías? ¿Cómo vas a ayudar? Ahora sí, ayúdame a ayudarte. ¿Cómo vas a ayudar a tus compañeros? Sí, qué buena pregunta. Es parte de todo el programa de trabajo que tenemos nosotros una vez que lleguemos al Comité Ejecutivo Nacional con las 36 secciones locales. Nosotros vamos a crear un sindicato de rostro humano, un sindicato que esté acorde precisamente en esa tercera generación, porque somos defensores de los derechos humanos. Este sindicato va a tener una visión desde los derechos humanos, empoderamiento a nuestros compañeros petroleros en su dignidad y el orgullo de ser petrolero. Porque el sindicalismo de Carlos Antonio Romero de Champs lo que hizo fue violentar sus derechos humanos, la dignidad de nuestros compañeros, han sido humillados, han sido pisoteados en sus derechos por este charrismo sindical enquistado todavía en nuestro sindicato de trabajadores petroleros. Nosotros vamos a crear una escuela sindical para que nuestros compañeros se empoderen a través del conocimiento de su contrato colectivo de trabajo, de sus estatutos, que además vamos a hacer una reforma, vamos a presentar la reforma estatutaria, porque esos estatutos pues ya son obsoletos, son de la época de 1935, se tiene que adecuar a esta modernización que ya se dio en la industria petrolera. Nosotros vamos a trabajar con los jóvenes petroleros que entren con una nueva visión de amor hacia la industria petrolera. Esta irrupción que hizo el arribo de Romero de Champs, pues precisamente creó toda una fractura en lo que nosotros llamamos nuestra familia petrolera. El tejido sindical se destruyó porque fueron ellos golpeando nuestras conquistas laborales. Carlos Romero de Champs lo consideramos el traidor porque actualmente tenemos un poquito más de 200 cláusulas, o sea, el 50% fue el adelgazamiento de nuestro contrato colectivo de trabajo, fue un retroceso de conquistas laborales. Y ahorita ellos se encuentran en la posición de que este nuevo gobierno democrático va a dar marcha atrás a las conquistas laborales como son la gasolina y el gas. Compañeros petroleros, les decimos que eso es mentira. Los charros mienten una vez más. Es todo lo contrario. Este nuevo gobierno democrático está cuidando los intereses de los trabajadores, está impulsando nuevas formas para que los trabajadores estemos en mejores condiciones. Los neoliberales sabemos perfectamente en qué condiciones dejaron la industria petrolera. Nosotros sí consideramos que el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador es un gran estadista, ha hecho acciones del combate a la corrupción, como es el tema del robo del combustible, el llamado huachicoleo. Él ha entrado ya a las estructuras de Pemex y están en el tema del combate a la corrupción.
La situación en la que se encuentra el país, y sí difiero en lo que se señala, de que no ha crecido, nosotros consideramos que esto se debe a cómo se encontró el país. El compañero presidente fue muy claro, dijo, el país está peor de como lo habíamos considerado. Sin embargo, lo vamos a recuperar. La industria petrolera la vamos a recuperar. La refinería de Dos Bocas, Tabasco, para nosotros los trabajadores petroleros es de mucha alegría, sobre todo con esa acción nacionalista de que la mano de obra y la tecnología va a ser mexicana. Para nosotros es una generación de empleos que no solo va a ver la derrama económica en los trabajadores, sino hacia las comunidades. Y este sindicato, este nuevo sindicato de rostro humano que nosotros estamos planteando es precisamente en tener vínculos con la comunidad, sin corrupción, cero tolerancia a la corrupción. Este sindicato va a apoyar al nuevo gobierno democrático a reconstruir a nuestra patria. Ahorita no podemos estar como francotiradores hacia el gobierno, tenemos que ayudar a reconstruir a nuestro país. Ese es el objetivo fundamental de nosotros como Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, que le hemos dado el respaldo a este gobierno democrático porque consideramos que vamos a reconstruir la industria petrolera, primero a nuestro país, apoyando en la reconstrucción de la industria petrolera y la recuperación del Sindicato de Trabajadores Petroleros, un sindicato con rostro humano que entre la democracia sindical. Los trabajadores petroleros no pueden ver pasar la cuarta transformación. Los trabajadores petroleros tienen que ser actores en el tema de la democracia sindical. Tenemos que ir a elecciones para que ellos emitan su voto por los dirigentes que ellos deseen. Esa es nuestra lucha. Y por supuesto, nosotros decimos que nuestro Movimiento Nacional de Transformación Petrolera tiene los mejores perfiles. Los compañeros secretarias y secretarios del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera tienen el perfil de la honestidad y la honradez. Principios y valores que esta cuarta transformación necesita. La corrupción es el mal que aqueja a nuestro país, y si nosotros como trabajadores para entrar a la industria petrolera no le damos el combate a la corrupción, trabajamos sobre una nueva forma de trabajadores con sus libertades, con sus conquistas, con una conciencia de clase diferente. Obviamente el país no se va a reconstruir. Por eso nosotros estamos ayudando a la cuarta transformación en esta gran lucha. Perfecto, Carlos. Sí, mira, no me gusta a mí mucho el machaqueo que están diciendo que la cuarta y que vamos a hacer lo siguiente. Lo importante en este asunto, para mí lo fundamental es lo siguiente. Cuando a veces el nuevo gobierno dicen, pues nos dejaron en un cochinero en este asunto. Fíjate que yo recordando, en diciembre del 94, a Zedillo sí le dejaron un cochinero. A Miguel de la Madrid sí le dejaron un cochinero. A Andrés Manuel le dejaron la mesa servida con los indicadores macroeconómicos. Yo sé que la gente que adora a Andrés Manuel y que está hipnotizado no quiere ver esa realidad. Se los dejaron de maravilla, con grandes problemas. ¿Cuáles son los grandes problemas para mí? Desigualdad, violencia, corrupción. Son los tres grandes problemas nacionales del país, como lo dijera Andrés Molina Enríquez en la etapa de la posrevolución. Esos tres grandes problemas hay que atacarlos. Entonces, cuando me dejaron un cochinero, pues precisamente porque era un cochinero, por eso se llegó al poder. ¿Tú crees que si Peña hubiera hecho las cosas bien en esos tres vertientes, pues ni de chiste llega? Sí, porque también decimos lo siguiente, hay que ser críticos y autocríticos, ¿no? En primer lugar, muchas de las situaciones por las que llegó Andrés Manuel al poder no es por los grandes méritos de él, es por los grandes errores también de los otros. Ese es el asunto. Entonces, a veces, la gente que está muy endiosada con él no quiere ver esa realidad. Ese es el asunto. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Los partidos, los sindicatos, prácticamente todo este tipo de organizaciones que hacen política, en el caso del sindicalismo es política laboral para tratar de buscar reivindicaciones de carácter salarial,
reivindicaciones de carácter de bienestar familiar, vamos a decir, se tienen que recomponer, y los partidos políticos lo mismo, y de muchos sindicatos han surgido partidos políticos, como lo podemos comentar. Del laborista surgió porque venía de la CROM, y el PANAL del Bester venía del sindicato de maestros, y ahora quiere formarse redes sociales progresistas también de ese sindicato. Y a veces de sindicatos como el petrolero, pues también tenía la posibilidad de convertir en un partido político, pero era un sindicato subordinado a los intereses del PRI en ese momento, y del PRM en un primer momento, ¿no? Entonces, los partidos en México se han tenido que ir adaptando a las circunstancias. Tú, por ejemplo, o ustedes ven rápidamente que cada una de las configuraciones del partido en el poder se llamó Partido Nacional Revolucionario. Carlos, me están pidiendo una pausa. Si me permites tantito, sí, y regresamos contigo. Perdón, hacemos una pequeña pausa y regresamos contigo, Carlos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una... Astele.tv. Astele.tv.
Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Carlos, si quieres acabar. Bueno, continuaba yo con el tema esto de que los sindicatos y los partidos se tienen que ir adaptando a las nuevas circunstancias, tanto de carácter interno como de carácter internacional. Tú lo ves prácticamente, ¿no? El sindicalismo moderno, vamos a decir, el sindicalismo corporativo nace en México prácticamente con la configuración y la consolidación del Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, en 1938. Y este partido, en ese momento, fíjate qué interesante, Partido de la Revolución Mexicana, y tenía un lema muy interesante. El lema del PRM era por una democracia de trabajadores, era el lema del PRM, que era el anterior a PRI, en 1946. ¿Por qué? Porque el PRM se reconfigura con 3 sectores de trabajadores. Trabajadores del sector servicios, de la burocracia, lo que era la CNOP, trabajadores obreros, fabriles y otro tipo de cosas, en la parte del sector obrero ya abanderado por la CTM y los sindicatos como Pemex y otros más, y luego los otros trabajadores del campo, en la CNC. Entonces eran 3 sectores que se sustentaban en la clase trabajadora. Posteriormente, bueno, pues el país va modernizándose y de lo rural va cambiando a lo urbano y de lo agrícola tiende a lo industrial y de lo industrial va tendiendo a los servicios. Entonces el partido y los sindicatos también se tienen que ir modernizando porque la sociedad se moderniza. Entonces en ese sentido después ya cambia por una democracia de trabajadores a PRI y es democracia y justicia social. Es el lema del PRI. ¡Qué maravilla, fíjate! Buscar la democracia y la justicia social. Libertad de expresión, libertad de voto, libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de manifestación, las clásicas libertades de una democracia liberal, pero por otro lado también la complementas con la justicia social, no justicias secas. Justicia social en el sentido de que haya empleo, un empleo remunerativo, productivo, que te permita tener movilidad ascendente en la familia, en todas las vertientes, ¿no? En el área de servicios, la industria, cualquier tipo de actividad, ¿no? Que te permitiera tener movilidad hacia arriba. Entonces, todo este tipo de organizaciones políticas, partidistas, sindicales, se tienen que ir adaptando a los nuevos tiempos. Pero también, en los últimos tiempos, aparte de tener, yo como economista siempre he dicho que en la política y la economía tienen que ser un matrimonio casi unido para todos los tiempos, ¿no? Si te falla la economía, te falla la política, y si te falla la política, le pegas a la economía, entonces tienen que ir agarradas muy de la mano. Entonces, en ese sentido, un proyecto, como decía aquí Lula, la cuarta transformación. Todos los gobiernos de carácter populista en América Latina prácticamente tronaron porque las economías fallaron. Las economías fallaron. Entonces, en este momento es importante que el presidente de la República debe retomar y relanzar y reactivar la parte económica, ¿no? Entonces, sí, lo que está buscando es interesante, pero es muy interesante también las maneras, los métodos, las formas de buscar las cosas, ¿no? Es como, por ejemplo, yo tengo esta mano, mi dedo meñique está gangrenado, está canceroso. Pues yo no voy a cortar la mano, corto el dedo y me queda mi mano con 4 dedos, ¿no? Entonces a veces vemos que Andrés Manuel, oye, las estancias infantiles, fíjate que del 100%, un 3% trae corrupción, pues elimínalas, pero no elimines las 97%, ¿no? Entonces es muy importante que hacer las cosas como debe ser, ¿no? Porque, como dice también, ni todo lo nuevo es bueno, ni todo lo viejo es malo. Hay muchas cosas que debemos de conservar, hay muchas cosas que debemos eliminar, hay muchas cosas que debemos integrar. ¿Por qué? Porque ahorita una economía como la nuestra se maneja con 3 vertientes importantes. La mano invisible del mercado, que es necesaria, la demanda, la oferta a través de los factores de consumo, de producción. La mano visible, reguladora de un Estado que equilibre, que trate de balancear bien las cosas para que no se desborden hacia uno o hacia otro lado las cosas. Pero hoy surge otra mano muy importante, la mano solidaria de una sociedad más participativa, que ve, que no está de manera expectante a ver qué pasa,
que ahora no hay resistencias pasivas del problema, hay resistencias activas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones empresariales, grupos ciudadanos importantes. Entonces ya no es el país que era antes. Entonces a veces dicen que vamos a volver al pasado. No vamos a volver al pasado porque tenemos una sociedad activa. Y si Andrés Manuel cree volver al estado omnicomprensivo, al estado estatista, no va a poder. Lula, pues ya tú tienes un panorama que nos han comentado, tienes tu panorama, pero hay un punto básico: solidaridad. Ojalá que logre, como tú dices, que logre ganar quien corresponda, pero sobre todo sean solidarios con el México que necesitamos y que queremos. Así es. Estamos por irnos. ¿Algo más que nos quieras agregar? Sí, pues el llamado a nuestros compañeros petroleros a seguirse organizando en sus departamentos, a seguir. Nosotros estamos con los objetivos, 3 objetivos: la recuperación, la reconstrucción de nuestra patria, por una patria nueva, la reconstrucción de la industria petrolera y la recuperación de nuestro sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana. Hacemos el llamado a nuestros compañeros que no vayan ya a ningún afiliado más a ese sindicato patito, a ese sindicato que no tiene ninguna trayectoria de lucha, que solo es con intereses mezquinos. Ya han hecho declaraciones compañeros del grado de corrupción que se encuentra en ese sindicatito. Entonces vamos a nosotros a recuperar a nuestro gran sindicato, vamos a ejercer la democracia sindical, compañeras y compañeros, para darle un nuevo giro a ustedes como trabajadores petroleros. A esa gran familia petrolera la vamos a reconstruir, vamos a trabajar en esta 4ª transformación con principios y valores. Perfecto. Y ya para irnos, nada más me gustaría hacer 2 breves preguntas, una pregunta a cada uno. En tus propias palabras, Lula, para que te conozcan, ¿quién eres? Bueno, mi nombre es María de Lourdes Díaz Cruz, soy Lula. Vengo desde fines de 1978 en la lucha, en el movimiento obrero. Fui constructora de la fundadora, de la coordinadora de Catepec. Estuvimos en las luchas de Traimóvil, Acermex, estuvimos en la lucha de Comex, de Vidriera Lumex, en grandes luchas de obreros que después nos fuimos desde 1980 a la industria petrolera, porque soy de linaje petrolero desde mi abuelo en el Águila. Mi madre fue luchadora contra Onésimo Escobar, me llevaba a las asambleas desde pequeña, ella también es de la izquierda. Entonces tenemos toda una trayectoria de lucha, un ejemplo de familia, de cómo debemos encauzar la lucha, y llegamos aquí a la democracia, que efectivamente en estos momentos pues todos hay apertura democrática. Efectivamente, a muchos movimientos en estos momentos ya tuviéramos desaparecidos. Ahí están los 43 estudiantes que dejó Peña Nieto en su sexenio, Aguas Blancas, toda la represión que los priistas y panistas hicieron en sus gobiernos. Entonces, aquí tenemos apertura democrática. Por eso decimos que este gobierno, el gobierno democrático, nosotros estamos dándole el respaldo en el apoyo a la reconstrucción, a la recuperación del Sindicato de Trabajadores Petroleros, porque sabemos que Carlos Romero de Champs es un chantajista y con la industria petrolera va a querer chantajear, pero los trabajadores están ya en la organización con nosotros, tenemos ya mucha presencia política y nos escuchan. Perfecto. Carlos, brevemente. Bueno, brevemente yo diría lo siguiente: es que es importante que no lancemos culpas e inventemos culpas. Por ejemplo, ahorita el de los 43 de Ayotzinapa, entendamos que Iguala estuvo gobernado por un presidente municipal del PRD. Guerrero estaba gobernado por un gobernador perredista. Entonces ha habido algunas cosas que debemos entender, que a veces echamos culpas ajenas. Creo que aquí lo importante es que tenemos que ya comenzar a hablar de manera crítica y autocrítica. A este país le faltan demócratas, y un demócrata tiene que tener la posibilidad de ser crítico y autocrítico, reconocer. Yo, por ejemplo, a veces me creo perfecto y no lo soy. Y si yo, que me creo perfecto, no lo soy, pues imagínate cómo veo a los otros, ¿no? Entonces todos tenemos que saber que la verdad es un proyecto de todos. No la verdad mía es la verdad absoluta. Entonces tenemos que, en primer lugar, en política es muy importante en este momento, el diálogo, el acuerdo, la negociación y la decisión, la ejecución.
El presidente ahorita lo que tiene que hacer es decir, vamos a hacer mucha política. ¿Qué significa? Vamos a dialogar, Y respetar. vamos a negociar, vamos a acordar y vamos a ejecutar. Obviamente cuando decimos vamos todos, y fundamentalmente tienen que ser los todos sustantivos, los fundamentales en el país. Entonces, si no invitamos a la fiesta a quien tiene que estar en la fiesta, y el presidente debe de entender que tiene que ser un trabajo de corresponsabilidad en los 3 órganos de poder, y con los grupos sociales, y con los grupos ciudadanos, y los grupos empresariales, en fin. Ese es mi comentario. Carlos, Lula, Carlos, gracias. Ustedes han tenido Mario, muchas dos gracias. visiones complementarias, a veces opuestas, pero eso sí, todas ciudadanas. Muchísimas gracias. Éxito, Gracias. éxito. Bueno, ya te estaremos viendo y esta es tu casa. Gracias. Y a Muchas ustedes que gracias. nos han seguido, muchas gracias. Estación en tus propias palabras. Hasta la próxima.